Buenos días, muchachos, ¿cómo están? Vamos a ver en la clase de hoy algunas características de las funciones, que son características de las funciones en general, pero que las vamos a aplicar en principio a las funciones polinómicas, ¿sí? La primera característica que vamos a ver, estas características pueden haberlas visto el año pasado, ¿sí? Porque en cuarto supuestamente se estudian las características de las funciones en general para después en quinto aplicarlas a funciones particulares, ¿sí? Pero capaz que como no las vieron, por lo que estuve hablando con ustedes en el Zoom, quise armar esta clase donde veamos algunas características y algunas otras más que vamos a ir viendo a medida que las necesitemos, ¿sí? En esta clase vamos a ver tres características. La primera se conoce con el nombre de monotonía, ¿sí? ¿Qué es lo que se hace cuando uno estudia la monotonía de una función? Bueno, es estudiar cuando una función es creciente o decreciente. Y cuando uno estudia una función a través del gráfico, que es la manera que lo vamos a hacer nosotros, se puede hacer también en forma analítica, sin el gráfico, ¿sí? Nosotros ahora en este momento lo vamos a hacer a través del gráfico, ¿sí? Pero vamos a tratar de ver a través de un gráfico, en principio, qué necesita una función cumplir para ser creciente, qué necesita cumplir para ser decreciente, ¿sí? Entonces, primera cosa, para analizar el crecimiento de una función hay que mirarla siempre de izquierda a derecha. O sea, yo voy a mirar de izquierda a derecha, si la función está creciendo. ¿Y cuál es la idea que uno tiene de que esté creciendo? Si uno lo mira visualmente, es la idea de que está subiendo. Y decreciendo, la idea de que está bajando. ¿Sí? Acá dibujé una función que es creciente porque está subiendo, y acá dibujé una función decreciente porque está bajando. ¿Sí? O sea, en principio yo voy a poner que vamos a llamarle f a la función, vamos a llamarle f acá, f y f. Y esta primera que dibujé es estrictamente creciente, ¿sí? Porque también se define creciente y estrictamente creciente. Estrictamente creciente quiere decir que siempre está creciendo. Creciente admite el caso de que venga creciendo y se mantenga constante. Igualmente eso se toma como que está creciendo. Nosotros vamos a tomar en este caso la definición de estrictamente creciente. Entonces, f es estrictamente creciente, ¿Y en dónde la vamos a estudiar? En general la vamos a ir estudiando. Cuando uno estudia el crecimiento, lo estudia en el dominio de la función, ¿sí? Cuando uno la estudia en el dominio, va a pasar que en algunos intervalos del dominio es creciente y en algunos intervalos va a ser decreciente. O puede ser que sea decreciente o decreciente en todo su dominio. Yo en este caso las voy a estudiar estas dos en el intervalo AB. O sea, voy a estudiar desde A hasta B si es creciente o decreciente. O sea que este es estrictamente creciente en el intervalo AB, que lo que después, cuando nosotros estudiemos ejercicio, lo que vamos a tener que encontrar es cuál es el intervalo donde la función es creciente. F es estrictamente creciente en AB, sí, solo sí, es la flechita para los dos lados, y ahora quiero que veamos la condición que tiene que cumplir para que sea creciente. ¿Sí? Porque la idea no es decir es creciente porque va subiendo, ¿sí? Esa es una expresión coloquial que me ayuda, pero que no es matemáticamente correcta decir que va subiendo porque las funciones no suben. Entonces lo que vamos a hacer es tomarnos dos valores de x diferentes en el intervalo AB, dos valores cualquiera. Me voy a tomar un x1 y un x2. Y me tomo dos valores cualquiera en el intervalo AB, tal que x1 sea menor que x2. Y lo que voy a observar es qué pasa con sus imágenes. O sea, la imagen de x1, que vendría a ser, voy hasta el gráfico, y voy hasta el eje de la y acá está f de x1, la imagen de x1, y después voy a mirar la imagen de x2, f de x2.
f de x. Y las voy a comparar. ¿Y qué es lo que sucede? Que si x1 es menor que x2, su imagen, f de x1, es menor que la imagen de x2, de f de x2. ¿Sí? Siempre y cuando x1 sea menor que x2. O sea que una función va a ser creciente cuando, para todo valor de x, para que me tomen el intervalo AB, con x1 menor que x2, sus imágenes están en la misma relación, o sea, f de x1 es menor que f de x2. En este caso la función es estrictamente creciente. ¿Sí? Esa va a ser lo que sería la definición. La idea, la imagen que ustedes tienen que tener es que está sucediendo esto que está acá. Y la definición es lo que vamos a escribir acá abajo. F es estrictamente creciente una vez, si, solo si, para todo, ¿sí? Estos valores no son valores especiales, son valores cualquiera, para todo x1, x2, del intervalo AB, o sea, que pertenezcan a AB, ¿sí? Estos los tomé en AB, para todo x1, con una condición, que x1 sea menor que x2, x1 sea menor que x2, entonces, ¿qué es lo que se cumple? Que la imagen de x1 también es menor que la imagen de x2. La imagen de x1 también es menor que la imagen de x2. Eso va a significar que la función es creciente. ¿Sí? Para el caso de creciente vamos a hacer una idea similar. Me voy a tomar un x1 y un x2 y voy a observar qué es lo que pasa con sus imágenes. Voy a ver la imagen de x1 y que me queda por acá, f de x1, y voy a ver la imagen de x2, f de x2. Fíjense que x1 es menor que x2, pero la imagen de x1 es mayor que la imagen de x2. O sea que la relación se invierte. Mientras que x1 es menor que x2, sus imágenes se invierten, o sea que f de x1 es mayor que f de x2. Eso va a significar que la función es estrictamente decreciente, ¿sí? Para todo x1 y x2. ¿Sí? Entonces, vamos a escribir la definición. F es estrictamente decreciente en AB, si solo si, para todo x1, x2 del intervalo AB, de vuelta con la condición que x1 es menor que x2, entonces se cumple que f de x1 ahora es mayor estricto que f de x2. ¿Sí? Y esa es la definición de una función estrictamente decreciente. Lo que vamos a hacer ahora es mirar un ejemplo con una función para estudiar la monotonía de esa función, o sea, encontrar los intervalos donde es creciente y los intervalos donde es decreciente. Bueno, acá tenemos el ejemplo que quiero hacer con ustedes para estudiar la monotonía de la siguiente función, vamos a llamarle a la función que viene dada a través del gráfico. ¿Sí? La tarea después que yo les voy a dar van a ser gráficos de funciones, ¿sí? Que realicé en GeoGebra, ¿sí? Y que ustedes van a tener que estudiar la monotonía, ¿sí? Cuando vengan en GeoGebra van a venir de una forma diferente porque va a estar el gráfico y al costadito van a estar los datos relevantes de la función. Acá yo los pude marcar en el gráfico, los datos relevantes son los que ustedes precisan y en el caso de GeoGebra van a venir aquí al costadito. ¿Sí? Vamos a mirar primero qué son todos estos números que están indicados aquí. ¿Sí? Por un lado tenemos las tres raíces, menos 8, 1 y 7, sé que son las raíces
porque ahí es donde la función, el gráfico corta el eje de las X. Después tengo el corte con el eje de las Y, que es la ordenada del origen, de hasta acá, el 5. Y después tengo indicado 2 puntos más del plano. Tengo indicado este de acá y tengo indicado este de acá. Este punto que tiene coordenadas menos 5, 10, y este de acá que tiene indicadas las coordenadas 4, menos 6. Que vendrían a ser, estuvimos viendo los del otro día en la clase de Zoom, el máximo relativo y el mínimo relativo, que después lo vamos a definir correctamente. Máximo relativo y mínimo relativo. Van a ver ahora por qué esos valores son los que yo indico. Bueno, entonces vamos a mirar en qué intervalos esta función, por ejemplo, es decreciente. ¿Sí? Vamos a observar. Vamos a mirar que la función, ¿qué es lo que uno busca en principio? Uno para buscarlo sí usa la idea de que la función viene subiendo. O sea que la función acá viene subiendo, o sea, viene creciendo, viene creciendo, viene creciendo, viene creciendo, hasta que llega a la cresta, que ahí es donde se da su máximo relativo. A partir de ese valor, la función empieza a decrecer, 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 hasta que llega al mínimo. A partir del mínimo, la función empieza de nuevo a crecer. O sea que tiene dos zonas donde la función es creciente, acá y una zona donde la función es decreciente. Entonces yo tengo que indicar en dónde es creciente y en dónde es decreciente. Yo lo voy a poner aquí al costado. F es creciente estrictamente, ¿verdad? Si tengo dudas si es estricta, si se mantiene, pongo creciente. Este es estrictamente creciente. Dos puntos y voy a indicar el intervalo y después F es estrictamente decreciente y voy a indicar en dónde. Habíamos dicho que es decreciente desde acá hasta acá. El intervalo lo tengo que indicar en X. Fíjense que si yo sé que es decreciente desde acá hasta acá, el intervalo donde es decreciente es desde menos 5 a 4, porque es de acá hasta acá. Es un error común poner que es decreciente desde 10 a menos 6. No, los intervalos se marcan en el eje de la X, porque son valores del dominio. Como va de acá a acá, es desde menos 5 a 4. O sea que es estrictamente decreciente desde menos 5 a 4. Vieron que uso paréntesis curvos porque no incluyo ni al menos 5 ni al 4, porque ahí es donde la función llega al máximo y al mínimo. ¿Sí? Es donde cambia de venir creciente a decreciente, ese valor no lo coloco. Después, ¿dónde es estrictamente creciente? Vemos que si yo busco un inicio, no tiene, porque esta función sigue decreciendo, viene para acá. O sea, viene desde el infinito, creciendo. O sea, desde el menos infinito. Entonces voy a poner, el intervalo no tiene principio, por eso digo que es desde el menos infinito hasta el menos 5. O sea, desde el menos infinito hasta el menos 5, la función viene creciendo. A partir de ahí empieza a decrecer, y a partir del 4, por eso pongo I, empieza de vuelta a crecer, y crece, y crece, y crece, sin tener el intervalo un último elemento. Por lo tanto, va hasta más infinito. ¿Sí? Este sí tiene principio, tiene fin, y estos dos, este no tiene principio, viene del menos infinito, y este no tiene fin. ¿Sí? Esta es la forma de estudiar la monotonía de una función, que es una de las cosas que les voy a pedir que ustedes hagan en los próximos ejercicios. Bueno, la segunda característica que quiero que estudiemos de las funciones es los extremos relativos. ¿A qué me refiero cuando hablo de extremos relativos? Me refiero a máximo relativo
y mínimo relativo. Eso sería lo que se conoce como los extremos relativos de una función, ¿sí? No es lo que se le conoce con el nombre de máximo absoluto y mínimo absoluto, que esos tendrían a ser el mayor valor de la función y el menor valor de la función. Estos son relativos, ¿sí? En este caso, ¿dónde voy a encontrar? Primero quiero que visualmente se den cuenta dónde están los extremos relativos. Los máximos relativos están en las crestas. O sea que tendríamos un máximo relativo acá, ¿sí? Que yo le voy a llamar M mayúscula. Y tendríamos dos mínimos relativos en los valles. O sea que acá y acá. Y le voy a poner con M minúscula, M1 y M2. Y ahora vamos a ver la definición que tiene que cumplir para hacer un máximo relativo y un mínimo relativo. Pero visualmente, la imagen y lo que se queda del concepto son en un valle, están en una cresta están los máximos y en los valles están los mínimos relativos. ¿Sí? Máximo relativo y mínimo relativo. Máximo relativo dijimos que era M grande en este caso y los mínimos relativos M1 y M2. ¿Bien? Bueno, ¿qué es lo que tiene que cumplir para hacer un máximo o para hacer un mínimo? Habíamos dicho que M, ¿sí? Que es la imagen de algún valor, ¿sí? M es la imagen de algún valor de X, ¿sí? Para hacer un máximo, ¿sí? Yo tengo que considerar un intervalo donde todos los X de este intervalo sean menores que, o sea, la imagen de todos esos X sean menores que M. O sea que cualquier X que yo me tome de acá, su imagen, fíjense, yo me tomo un X de acá, X1, y la imagen de X1 es menor que M para cualquier valor de X de ese intervalo. O sea que si yo tengo un intervalo donde todos los valores del intervalo, sus imágenes son menores que M, en ese caso M es un máximo relativo. ¿Y dónde ocurre eso? Cuando M está en una cresta. ¿Sí? Lo contrario para mínimo relativo. ¿Sí? Si yo considero un intervalo, ¿sí? Donde cualquier X que tome de ese intervalo, vamos a llamarle X2, su imagen, ¿sí? Es más grande que M2, o sea que M2 es más chica que la imagen de cualquier X de este intervalo, entonces estamos hablando de que este es un mínimo relativo. ¿Dónde ocurre eso? Justamente en los valles. ¿Sí? Entonces, esa es la definición que tiene máximo relativo y mínimo relativo. ¿Sí? Que es fácil encontrarlo en funciones polinómicas, porque las funciones polinómicas, por lo menos del grado 2 en adelante, siempre tienen una cresta o un valle. ¿Sí? Después hay otros tipos de funciones que va a ser un poco más complejo encontrarle los máximos o mínimos relativos porque ya no van a tener o crestas o valles, pero sí van a tener máximos o mínimos relativos. Y en las funciones polinómicas, los máximos y los mínimos relativos se dan en las crestas o en los valles. ¿Sí? Pero la definición de tener máximo mínimo relativo no me va a hablar de crestas y de valles. ¿Sí? Me va a hablar de imagen, que la imagen sea menor, todas esas cosas. Por eso les digo que ahora cuando trabajemos con las polinómicas, ustedes lo que van a hacer es buscar las crestas y los valles. A medida que vayamos avanzando en el curso con este tipo de funciones, iremos ampliando la imagen del concepto de máximo y mínimo relativo. ¿Sí? Vamos ahora a la definición. Vamos a anotar primero la de más. M es
un máximo relativo de la función f si, dado un intervalo, ¿sí?, donde la función esté definida en ese intervalo, o sea, que sea del dominio, donde la función esté definida, se cumple lo siguiente. Se cumple que m es mayor o igual, o sea que acepta el igual, que f de x para todo x del intervalo. Para todo x del intervalo. Esa es la definición de máximo relativo, ¿sí? O sea, que exista un intervalo donde la función esté definida, en el cual cualquier x que ustedes tomen en este intervalo, su imagen es menor o igual que el m. En este caso, m es estrictamente mayor que cualquier x en el intervalo, ¿sí? Pero se puede llegar a pasar que sea mayor o igual, y igualmente va a ser un máximo. En el caso de las funciones polinómicas, siempre se va a dar el caso de mayor. Lo que pasa es que el mayor o igual se cumple, o se cumple en el igual o en el mayor. Cualquiera de las cosas que pasa se cumple. Entonces, como se va a cumplir que siempre va a ser mayor que los valores del intervalo, entonces en este caso va a ser el máximo relativo. ¿Sí? Y ahora vamos a anotar la definición para mínimo relativo. Bueno, para mínimo relativo la definición es la siguiente. M, lo pongo en minúscula, mi chica, es un mínimo relativo de la función f si dado un intervalo donde la función esté definida, se cumple que m es menor o igual ahora que f de x para todo x del intervalo. ¿Sí? Que es lo que veíamos acá en m2 y en m1. Y yo puedo considerar un intervalo donde los x de ese intervalo siempre son mayores sus imágenes que el valor de m. En ese caso, ello pasa a ser un mínimo. Y vamos a hacer un ejemplo para encontrar los máximos y los mínimos relativos. Bueno, vamos a mirar un ejemplo donde lo que tenemos que hallar, como dice acá, son los extremos relativos, ¿sí? Acá dibujé una función que ya sé que es polinómica por el tipo de gráfico, y una función que sube y baja, ¿sí? Que nos estaría indicando esa de que sube y baja, de qué grado es, si ustedes recuerdan, grado 4, ¿sí? Muy bien. Por lo tanto, como máximo tiene 4 raíces, que acá las indiqué, menos 7, menos 3, 0 y 7, esas son las raíces de la función, ¿sí? Y lo que yo quiero ahora encontrarles son si tiene máximo y mínimo relativo. ¿Qué es lo que, a dónde tengo que focalizar la mirada? A los valles y a las crestas, por ser funciones polinómicas, sabemos que tiene. Vemos que tiene 2 crestas y un valle. O sea que yo ya sé que tiene 2 máximos relativos y un mínimo relativo, ¿sí? Por tener 2 crestas y un valle, ¿sí? ¿Qué es lo que tengo que anotar ahora? ¿Cuánto es el valor del máximo? Recuerden que el valor del máximo es una imagen, es un f de x, ¿sí? No es que el máximo, por ejemplo, es 4, ¿sí? Me pueden preguntar, ¿dónde se da el máximo? ¿Dónde se da el máximo? ¿Qué quiere decir dónde se da? ¿En qué valor de x hay un máximo? O sea, ¿dónde se da el máximo? Lo que me están diciendo es en qué valor de x. Esto es lo que me están diciendo. ¿En qué valor de x? Bueno, ¿en qué valor de x está la cresta? En 4 y en menos 5.
O sea que se da en 4 y menos 5. Pero el valor del máximo no es ni 4 ni menos 5. Y valen, para 4 el máximo vale 10. 10, y para menos 5 el máximo su valor es 13. Valen 10 y 3 respectivamente. O sea que 10 para el 4, 3 para el menos 5, respectivamente. Si solo me piden que diga cuánto es el máximo relativo, ahí yo voy a decir que tiene dos máximos relativos. Uno que vale 10 y otro que vale 3. Y tiene dos máximos relativos. Acá tiene un máximo relativo, voy a ponerle MR. Acá tiene un máximo relativo, MR. Uno vale 10 y otro vale 3. Uno se da en 4 y el otro se da en menos 5. ¿Sí? Y el mínimo relativo se da en menos 1 y vale menos 2. ¿Sí? O sea que aquí tenemos el mínimo relativo, vale menos 2 y se da en el valor de x menos 1. ¿Sí? Bueno, vamos a pasar a la última característica que vamos a ver por ahora. Bueno, la última característica le puse este siguiente nombre. Introducción al concepto de límite en el infinito. O sea, lo que vamos a estudiar es lo que aparece en esta pregunta. Fíjense. ¿Qué sucede si tomamos valores de x cada vez más grandes y cada vez más chicos? Por eso la idea del infinito. Cuando uno se refiere a que toma valores de x cada vez más grandes, lo que está diciendo es que x se va a hacer cada vez mayor, 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 por lo tanto se va a ir acercando al más infinito. Eso es tomar valor cada vez más grande. Recuerden que los números reales no tienen ni un máximo ni un mínimo elemento. Por eso decimos que x, cuando es cada vez más grande, se acerca o tiende, vamos a decir nosotros, al infinito, al más infinito. Cuando hablamos de cada vez más chicos, estamos diciendo que x se hace cada vez menor y por lo tanto vamos a decir que x tiende o se acerca o se aproxima al menos infinito. O sea, cuando x es cada vez más grande, tiende o se acerca o se aproxima al más infinito, y cuando x se hace cada vez más chico, tiende, se aproxima o se acerca al menos infinito. Y vamos a mirar a través de este gráfico qué es lo que sucede. Si yo me tomo un valor de x, por ejemplo un x1, y veo su imagen, y veo que me da un valor por acá. Pero si tomo un valor mayor, un x2, y voy a tomar hasta donde me permita acá el dibujo, un x2, veo que su imagen, fíjense, es más grande todavía. ¿Sí? Si me permite mi gráfico, la voy a encontrar, me va a dar por acá. Pero si empiezo a tomar valores cada vez más grandes, sus imágenes me van a dar cada vez mayor. ¿Sí? ¿Ven eso? Cuando sucede eso, lo que vamos a decir que las imágenes f de x va a tender o a acercarse al más infinito. O sea que para allá arriba, nosotros vamos a decir que f de x tiende al más infinito. Para arriba, f de x tiende al más infinito, cuando la x se hace cada vez más grande. Dijimos que si la x se hace cada vez más grande, vamos a decir que la x se acerca o tiende al más infinito. Esta flechita significa tiende o se acerca al más infinito. Tiende a lo que sea, ¿no? Acá puede ser más o menos. Vamos a usar en la flechita. Cuando x se hace cada vez más grande, o sea, cuando x tiende al más infinito,
la función f de x también tiende a más infinito. ¿Qué pasa cuando la x se hace cada vez más chica? Cuando tomamos valores de x cada vez más chicas. Si tomo por acá un x3, tu imagen está por aquí. Pero si tomo un valor todavía más chico, un x4, su imagen la voy a encontrar en un valor mucho más chico. O sea que a medida que x se va acercando o tendiendo al menos infinito, la imagen f de x, en este caso, también tiende al menos infinito. O sea que cuando las imágenes vayan para arriba, o sea, si la imagen hubiera ido para acá, o en este caso como fue para acá, vamos a decir que tiende a más infinito, el f de x. O sea que para arriba, el f de x tiende a más infinito, porque tenemos que mirar ahí, este lado son los positivos, y si las imágenes van hacia abajo, el f de x tiende a menos. Puede pasar acá, o podría pasar de este lado que también tendiera a menos infinito, ¿sí? Vamos ahora a escribir la definición de cuándo tiende a más infinito y cuándo tiende a menos infinito. Bueno, ¿cómo vamos a anotar esto que estuvimos viendo? ¿Qué es lo que acabamos de descubrir? Lo anoté así. Vemos que las imágenes, o sea, los valores de f de x, son cada vez mayores para el caso de que x sea cada vez mayor y cada vez menores respectivamente, o sea, en el caso de que x sea cada vez menor. O sea, cuando la x se hace cada vez más grande, f de x también se hace cada vez más grande. Y cuando x se hace cada vez más chica, f de x, o sea, las imágenes, se hacen cada vez más chicas. ¿Esto cómo lo vamos a notar? De la siguiente forma. Si x tiende a más infinito, ¿qué quiere decir? Que x es cada vez más grande. ¿Sí? No usamos esa expresión x es cada vez más grande, sino que decimos si x tiende a más infinito, entonces f de x tiende a más infinito, o sea, las imágenes crecen sin tener un techo o una cota, como se dice. Crecen indefinidamente. Entonces crecen indefinidamente. O sea, ¿qué significa? Que siguen creciendo y no tienen un valor que sea el mayor. Lo que nosotros después le vamos a llamar una cota o un techo, yo lo que digo. No tiene un techo las imágenes, sino que siguen creciendo y creciendo. Y eso lo vamos a representar de esta manera. F de x tiende a más infinito. Todo esto se puede anotar en forma abreviada de esta manera. El límite de f de x, cuando x es muy grande, es muy grande, o sea, más infinito. El límite de f de x es más infinito cuando x tiene más infinito. Eso es la forma de anotar abreviado esto. En el otro caso, cuando los valores de x son cada vez más chicos, x es cada vez más chico, pero vamos a anotar x tiende a menos infinito, las imágenes se hacen cada vez más chicas también. Las imágenes decrecen indefinidamente, siguen decreciendo y decreciendo. Eso lo vamos a notar que x tiende a menos infinito. Y en forma abreviada lo notamos así, que el límite de la función, cuando x es muy chico, es menos infinito. Y pueden usar cualquiera de las dos notaciones para indicar lo que está pasando, para valores muy grandes de x o para valores muy chicos de x. Las tres características que hemos estudiado nos muestran diferentes momentos de la función. La monotonía nos analiza todo lo que pasa en el dominio de la función, desde menos infinito hasta más infinito. Los extremos nos muestran las zonas, podríamos decir, intermedias, donde se dan los valles y las crestas.
Y los límites los estudiamos en los extremos, cuando la x es muy grande o la x es muy chica. ¿Sí? Con estas tres características uno tiene una idea de qué es lo que está haciendo el gráfico de la función. Porque nos pueden pedir el problema inverso. Me dan los extremos, me dan los límites, me dan el crecimiento y me pueden pedir que yo represente una función que cumpla estas características. ¿Sí? Este vendría a ser el problema más difícil, pero vamos a arrancar primero con una tarea que me haga analizar estas tres características y después que nos saquemos las dudas, vamos a hacer una tarea donde haya que hacer al revés, representar cualquier función polinómica que cumpla ciertas características que se van a dar. ¿Sí? Bueno, los invito a mirar esta clase, a pasarla al cuaderno para luego poder realizar la tarea.